Casi 190.000 descargas ha registrado la versión online del polémico texto Nicolás tiene dos papás. Para muchos apoderados, más que una historia homoparental, el libro refleja cómo han cambiado las familias chilenas y también en Latinoamérica en las últimas décadas. Mira qué lindo cuento. Mi nombre es Nicolás y vivo con mi papá Sebastián y mi papá Pablo. Soledad cree que es importante que su nieto entienda que hay diferentes tipos de familias. Está la mamá y los dos papás. Y son buenos amigos. Mira qué lindo, es una familia, ¿cierto? Los niños están abiertos a entender, absorben a esa edad como esponjita todo tipo de cosas y hay que hacerlo con altura de mira. El cuento Nicolás tiene dos papás generó polémica incluso antes de comenzar a ser distribuido. Es más sano, creo yo, hablarle con la verdad a los niños. No me gusta mucho, la verdad, pero más que nada por el tema de la edad. Mientras el niño sea feliz y se críe con amor, creo que está todo bien. El texto fue editado y es distribuido por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual y patrocinado por la Junji Diva. Está dirigido a menores de 5 años y habla sobre una familia homoparental. El hecho de que el Estado esté auspiciando un cuento de carácter homosexual para niños de menos de 5 años nos parece realmente una aberración. Lo que hace es crear una grave confusión mental en los niños. De verdad no hay otros sentidos, siento yo, no hay lecturas entre líneas, no, es bien simple. Por lo tanto, el llamado un poquito a la calma. Lean este cuento, finalmente todo el tema valórico viene desde la casa. Será cada comunidad de apoderados de los jardines infantiles de nuestro país los que decidirán si quieren o no solicitar el texto. Mi compañera Florencia me preguntó por qué yo tenía dos papás. Yo le dije que todos los niños nacemos de una mamá, pero vivimos con distintas familias. Hay niños que viven solo con una mamá o un papá, viste, como nosotros. Otros con mamá y papá, y hay otros que viven con dos mamás o con sus abuelos y tíos. Yo vivo con mis dos papás. Lo cierto es que la realidad de las familias chilenas ha cambiado drásticamente en los últimos 20 años. Más de 2 millones de hogares en nuestro país no tienen las dos figuras de papá y mamá. El resto son todas familias que son uniparentales o un abuelo criando hijos, tío cuidando niños. En nuestro país, 7 de cada 10 niños nacen fuera del matrimonio. Mi familia, la abuela, los nietos y hijos. Mi mamá, mi papá y un hermano. Mi señora y mi hija. Mi mamá, mi madrastra y mi hermano. Se repartirán 3.000 ejemplares en 500 jardines infantiles y desde la Junji garantizan que solo trabajarán con el libro en las comunidades educativas que estén de acuerdo. Tenemos un listado ya de casi 4.000 personas o instituciones que se va a entregar a colegios que tengan jardines infantiles en su interior y bibliotecas. En mi casa hay mucho amor y respeto. Somos una linda familia y no la cambiaría por nada. El texto registra 187.800 descargas en menos de 2 días. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Y a pesar que no se ha terminado octubre, desde ya Aruba se está vistiendo de Navidad. Vemos como desde la semana pasada diferentes rotondas están siendo decoradas con toda la magia de esta época decembrina. En esta oportunidad, la rotonda de Tarabana, en cooperación con el gabinete Mike Eyman y los habitantes de este barrio, están iniciando con los trabajos de decoración. El próximo 5 de noviembre, las luces, el brillo y la magia de la Navidad estará presente en esta rotonda. La magia de la Navidad se está tomando cada rincón de nuestra isla. Desde ya se puede ver algunas rotondas decoradas con luces, guirnaldas y arbolitos de Navidad, mientras que otras también se están preparando para la víspera de la Navidad. Este es el caso de la rotonda de Paradera, quien, en compañía de empleados de Coiman y habitantes del sector y sus familias, están iniciando los trabajos de decoración como la casita que vendrá en esta rotonda. Todo este proyecto fue coordinado por un equipo de 15 empleados, quienes contribuyeron con la idea para formar el concepto completo, mientras que un grupo inició a instalar las luces en la rotonda. Allí hay otro grupo de empleados trabajando en las figuras y decorando la parte final. En todo este proyecto envolvieron a los empleados y también a sus familias. Este próximo 5 de noviembre, todos harán la inauguración de la rotonda de Tarabana con toda la decoración de Pascua, dándole así la bienvenida a la Navidad.
Uno de los entrenadores de La Voz Kids salió en las calles de Bogotá y, oigan muy bien, salió a vender CDs en los semáforos. Pero detrás de todo esto hay una buena causa y además un gran apoyo para los nuevos artistas. Les hablamos de la cantante colombiana Fanny Lu, quien decidió ponerse la camiseta para vender el primer álbum del ex participante de La Voz, Andrés Parra. Es muy común ver esta escena en los semáforos de Bogotá, pero esta vez tiene nuevos protagonistas. La idea es combatir la piratería con mucha más creatividad. Decimos hacer algo callejero porque la música tiene que estar al acceso de todo el mundo, ¿no? Y el tema de la piratería, que ha sido un tema bien complejo para nosotros los artistas. Fanny Lu lo intentó todo para vender los discos, hasta hacerle pucheros a la gente para que le comprara. He fracasado bastante en aquello, valoro mucho más el que se me acerca a venderme el mango en el carro que 5.000 y yo no, gracias, ahora ya lo voy a comprar a todo el mundo que me acerca al carro porque me ha ido como mal. Quisimos hacer lo que la piratería hace con nosotros, que es vender en los semáforos, ¿no? Salir a las calles, compartirle a la gente nuestro disco y nos sentimos muy emocionados porque han cogido un poquito de conciencia. Está claro, no es fácil vivir de la música, por eso hay que apoyar a los nuevos talentos, que como vemos noche tras noche en La Voz Kids, los hay y en abundancia en nuestro país. Diva Yesurum de nuestro canal aliado Noticias Caracol habló con la artista colombiana Shakira sobre su maternidad, le preguntó sobre cuándo piensa llevar a Piqué y a Milán a Barranquilla y también uno que otro secretico que se tenía bien guardado nuestra diva del pop. Como madre me he dado cuenta de la importancia vital y del papel que juegan que recobran los juguetes en la vida de un niño, en su desarrollo psicosocial, en su desarrollo emocional, en su desarrollo cognitivo también, en su capacidad de relacionarse con otros, consigo mismo, con el mundo. La importancia del juguete en general. Entonces, bueno, esa fue mi motivación principal. Shakira, ¿qué diferencias y qué similitudes hay de la niñez que tú tuviste en Barranquilla a la que hoy en día y a la educación que hoy en día le das a Milán y lo que recibe Milán? Porque es que en Barranquilla salías corriendo y comías mango en un palo y Milán lo vemos sentado elegantísimo en un avión privado. No es tan elegante, no, él anda descalzo como su madre. Tiene unos pies más fuertes que, bueno, nos patea una pelota de básquet como si fuese una así, de estas, livianitas. Le encanta el fútbol, además, le encanta, es su pasión máxima, yo creo, no sé por qué. Yo sé que tú tuviste a Milán, pero es que Milán es hijo de nosotros y Piqué es el esposo de nosotras. O sea, por favor. ¿Cómo es eso? ¿Cuándo lo vas a llevar a Barranquilla? Claro que sí, lo tengo que llevar a Barranquilla, y a Gerard también, que está con unas ganas de ir a Colombia, siempre me dice, tenemos que ir a Colombia, imposible que no haya ido a Colombia aún, pero claro, siempre se nos presenta algo, como esto, por ejemplo. Pero yo creo que, bueno, ya después de que nazca este segundo bebé, tenemos que ir a Colombia con Gerard y bueno, con el niño. Con el niño ya estuvimos en Cartagena, en la inauguración de uno de los colegios Pies Descalzos, y disfrutó muchísimo él allí en ese viaje. Primero, es mi fotocopia, salió igualito a mí, tiene todo, hasta el dedo gordo del pie es igual al mío. Lo único que tiene la boquita del papá, el papá tiene más labios que yo. Desde lo físico es muy, muy parecido. A veces lo veo y me doy cuenta que estoy viendo mis fotos de cuando era pequeñita. ¿Qué más viene para la Fundación Pies Descalzos? El plan es tener de aquí al 2016 24 centros en Colombia. Hoy es Halloween, fecha en que internacionalmente muchos salen a las calles disfrazados a pedir dulces o en otras ocasiones a divertirse y salir con sus amigos. Pero existen otros que se toman el Halloween o el Día de los Muertos muy a pecho y realizan una serie de bromas que a simple vista atemorizan a cualquiera. Para ellos puede ser la mejor broma, pero quizás no saben que muchas de las personas a las que le están haciendo este tipo de bromas pueden sufrir alguna enfermedad o esa broma podría pasar a mayores. Estas son algunas bromas pesadas que encontramos en la web. Con motivo de la llegada de Halloween, un famoso youtuber ruso publicó una aterradora broma que se ha hecho viral en la red en apenas pocos días. El macabro video muestra a un hombre enmascarado psicópata que porta una sierra mecánica con la que destroza a un hombre en pleno estacionamiento de vehículos hasta donde llegan las víctimas de las bromas.
Durante la sangrienta escena, la otra persona aparece ensangrentada y sin las extremidades del cuerpo, mientras pide ayuda a los incautos que huyen despavoridos del lugar para ponerse a un buen recaudo. Las imágenes incluso son tan reales que parecen ser sacadas de una película de terror de Hollywood, las cuales pueden haber servido para inspirar a estos jóvenes. La época de Halloween es una de las más típicas para ser creativos y para hacer maldades. Por eso las estrellas de YouTube Vitaly Donsky y Nick Santotonazo se asociaron para crear una broma en video para hacer creer a las víctimas de un hombre joven brutalmente desmembrado por otro con una sierra. Según el portal Daily, uno de ellos, de 18 años, nació con un síndrome de Hanhart, una condición genética extremadamente rara, razón por la que no tiene piernas y solo tiene un brazo. En la entrevista, el actor de New Jersey dijo que esto es lo que le gusta hacer. Es actor y es bromista. La gente tiene cosas que aman en la vida y esto es lo que a él le gusta. Y cerramos nuestra emisión de Pulso Latino con imágenes de esta fecha escalofriante que se celebra hoy, el Halloween, en donde muchos niños salen a las calles con su disfraz de superhéroe favorito a pedir dulces, pero también fecha en la cual muchos adultos se disfrazan y celebran junto a sus amigos esta época. Para algunos, el Halloween es simplemente diversión y tener un día en que el atuendo es lo que cuenta, pero hay otros que piensan que este día hace parte de una celebración pagana y no están de acuerdo con ella. Para los que sí lo disfrutan, un feliz Halloween. Es una de las fiestas más divertidas del año, tanto pequeños como mayores están esperando a que se apaguen las luces en la noche de este viernes para dar y recibir sustos. Disfraces de los monstruos más aterradores para disfrutar la noche de las brujas. ¿Pero de dónde proviene esta tradición? El término Halloween proviene al All Hallow Eve, que traducido al español significa Víspera de Todos los Santos. Otras formas de referirse a esta festividad son Samhain o Noche de Brujas. Durante esta noche, donde confluyen la magia y el terror, los niños y los no tan niños pasean disfrazados con todo tipo de monstruos por las calles de puerta a puerta pidiendo dulces o golosinas en una versión más dulce y renovada del truco o trato. La gente sale disfrazada durante esta mágica noche, luciendo sus galas más terroríficas. Muchas discotecas celebran fiestas especiales donde es imprescindible ir disfrazados y los más pequeños de la casa llaman a sus vecinos para pedir chucherías y chocolates. Pero también existen quienes no están de acuerdo con la celebración de Halloween debido a sus creencias religiosas, indicando que en este día muchos satanistas aprovechan para rendirle culto al diablo y hacer sacrificios. Esto fue todo por hoy en nuestra emisión de Pulso Latino. Soy Alejandra Forero y durante algunos días estaré de vacaciones, pero los dejo en compañía de mi colega Jennifer Vargas, quien es una voz reconocida en los medios de comunicación de Aruba y seguramente también les traerá toda la información de lo que ocurre en Aruba y en Latinoamérica. Gracias por su sintonía. Hasta pronto.